no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, nosotros hemos estudiado estos días, un asunto de mucha relevancia, que es cuando uno trabaja de manera inútil. Y Dios no quiere que usted trabaje de manera inútil. Yo creo que en este culto voy a cerrar este estudio, porque ya hay otros que Dios nos está dando. Nuestra base para este estudio es San Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. En los que los propios labios de Jesús nos enseñaron esta verdad. No le dijo a alguien que lo escribiera en la Santa Biblia, él mismo lo declaró. Fueron palabras suyas. Y esto hay que tomarlo muy en serio. Dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. San Mateo 15, 8 y 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Era un pueblo religioso que estaba honrando a Dios. Pero ese tipo de honor Dios no lo aceptó ni lo acepta. En otra ocasión Jesús dijo que Él no recibe gloria que viene de los hombres, ni recibe testimonio de hombre alguno. Ellos lo honraban, pero lo honraban solo con sus labios. El error es que su corazón estaba lejos de Dios. Cuando el corazón de una persona está cerca de Dios, no hay separación. Esa persona está en comunión. Ella recibe de Dios la alabanza, recibe la inspiración para hacer una oración, el poder para poder determinar, y así Dios le atiende. Pero cuando el corazón está lejos, todo lo que una persona hace es vano. O sea, son solo palabras. Esas oraciones no llegan al cielo. Y Jesús lo dijo de esa manera: este pueblo de labios me honra. Deberían honrarlo con los labios de Dios. Pero no es querer honrar con los labios de Dios, entonces usaré sus palabras. Si su corazón no está unido al Señor, pegado, no obtiene esas palabras. Puede hablar parecido, con el mismo acento, con el mismo tipo de voz, con las palabras idénticas, pero no tiene poder. Es así que funcionan las cosas. Cuando usted habla con la unción de Dios y Dios por medio de la unción que le dio, actúa con su palabra. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. O sea, todo lo que el hombre hace por sí mismo, con su capacidad, es algo vano. No consigue agradar a Dios. ¿Pero por qué, doctor Suárez? Porque es una distancia tan grande la que nos separa de Dios. Cuando el hombre cayó fue tan rebajado que no está en condiciones de hacer por sí mismo nada para agradar a Dios. El rey David dijo: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Su oración debe venir de Dios a la hora de la tribulación. Su determinación debe ser ungida, si no, no va a funcionar. Y Dios no quiere que nadie trabaje en vano. Actuar bajo la palabra de Dios, orar, determinar, es un trabajo en el que Dios quiere que usted tenga mucho éxito. En el libro de Habacuc, capítulo 2, Habacuc está un poco antes de San Mateo, unas 10 hojas en el Antiguo Testamento. Es Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es fácil de encontrarlo. Capítulo 2, versículo 13. El profeta sintió la revelación de Dios y escribió de esta manera: ¿no viene esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. A Dios no le interesa que las personas trabajen para que sus obras sean quemadas, para que sean destruidas de ninguna. Los pueblos
No puede decirse, a ese pueblo Dios no lo quiere, a esas personas no las predestinó para la salvación. Toda la humanidad está predestinada a ser salva, está incluida en el plan de la salvación. Los que lo aceptan serán salvos, los que no lo aceptan van a perderse eternamente. Este asunto es muy importante, el de la predestinación, porque en Efesios la persona que no me dicta correctamente, volveremos a Habacuc, este asunto hay que explicarlo para no dejar dudas, porque algunas personas engañan a otras cuando están distraídas y les hacen creer que están predestinadas a ir al infierno para ser una persona mala. Eso es mentira, Dios no haría eso. Efesios capítulo 1. Tampoco predestinó a nadie para ser el suertudo, para obtener la salvación. Erra, un día gana la salvación y se va al cielo. Otro lucha, un día erra y se va al infierno. No, uno decide aquí. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4, Pablo dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que Dios hiciera el mundo, eligió al hombre para que éste fuera santo y sin mancha. Hombre en el sentido general, no hay distinción entre hombre y mujer. Se refiere al ser humano. Versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces sí hay predestinación. Los que acepten a Jesús serán salvos, serán hijos por adopción. Los que lo rechacen se perderán. Vayamos ahora a Zacarías para explorar más este asunto. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 13. Después de que tiene 30 en cada pierna, uno está disculpado cuando se equivoca. ¿No viene esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego. Sí, no es de Dios. Hermano, lo que no viene de Dios viene del diablo. No hay otra fuente, una tercera. O es luz o tinieblas. O Dios o el diablo. O es bien o es mal. Si no viene de Jehová de los ejércitos, ¿de quién viene? Del diablo. No viene esto de Jehová de los ejércitos. Los pueblos pues trabajarán para el fuego. Y las naciones se fatigarán en vano o en cosas vanas. O sea, que sus obras sean vanas es otra manera de decirlo. Eso no es de Dios. Coloque en su corazón: Dios quiere que yo sea una persona productiva. Por la voluntad de Dios no hay una persona, no hay una siquiera, que será una persona destinada a trabajar para el fuego o trabajar para no producir nada. Dios quiere responder todas las oraciones, pero hay reglas que deben establecerse. Yo digo esto, ya antes lo usé como ejemplo. Usted tiene una hacienda, en esa hacienda hay una cascada muy grande, tiene un potencial de energía enorme, pero no sirve que se ponga cascada, dame energía porque la necesito, debe poner una usina. Después de que la usina esté preparada, abierta y funcionando, debe conectarla allí y mandarla a su casa, si no, no funciona. Su cascada produce energía, pero no funciona. Dios es suyo, produce poder, usted tiene que estar unido a Él, si no, no funciona. Por eso el plan de Dios de que alguien no sea bendecido es mentira. Cualquier persona puede salir adelante y pasar a tener éxito. En la carta, la segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 1, el apóstol Pablo habla de cosas vanas. Segunda carta a los Corintios 6 versículo 1, dice así: capítulo 6 versículo 1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, ya hablé de este versículo en uno de los cultos. Esto es muy poderoso. El apóstol Pablo, nosotros colaboramos con el Señor Jesús. Estamos haciendo la obra de Él. Sabemos cuán poderoso es, cuánto puede hacer en su vida. Y dice, os exhortamos.
también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios significa el poder de Dios a su favor. Está en condiciones de hacer el milagro que sea necesario. El cambio que juzgue necesario puede clamar a los cielos, determinar, no reciba esa gracia en vano. Sí, Dios me dio la bendición, soy de Jesús, pero no entiendo, creo que no quiere bendecirme. Olvide esa historia. Voy a cambiar mi vida. Voy a buscar a Dios y Dios va a ayudarme. Seré transformado. ¿Cuándo? A partir de ahora, en el nombre del Señor Jesús. Os exhortamos, dijo Pablo, despierten. No reciban en vano la gracia de Dios. No deje ese poder parado, porque ese poder les puede transformar a ustedes completamente. Y en Filipenses 2:16, el apóstol Pablo dice lo siguiente, también es Pablo quien habla. Empecemos a leer desde el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Todo lo que usted vaya a hacer, por más difícil que parezca ser, y usted crea que es algo malo, que Dios lo metió en problemas, que Dios no le quiere a usted, todo eso es mentira del enemigo. Hágalo sin murmuración ni discusión. No se queje con el Señor Dios ni con nadie más. Mi jefe está abusando de mí, me dio el peor trabajo, voy a probar que puedo hacerlo. Lo puso en mis manos y lo realizaré, sin pretextos. No voy a discutir con nadie. Lo que tenga que hacer, no murmuraré ni discutiré. Versículo 15. Para que seáis irreprochables y sencillos. Usted dice que es de Jesús y Dios permitió que usted trabaje o le llevó a trabajar a cierto lugar y su empleador decidió darle el peor trabajo. No murmure. En el mundo espiritual dirán, ¿lo ven? El Señor mandó a Joaquín allá y está murmurando. Miren cómo está su hijo. Trabaje sin murmuración y sin discutir. Así será irreprochable, no digno de reprensión y será una persona sencilla, porque usted se dice siervo de Dios. Señor, lo que tú quieras lo haré. Dios mío, no sé por qué mi vida no mejora, mi trabajo no, gloria a Dios. Dios me llamó, obedeceré. Usted será irreprensible y será una persona sencilla. Y sigue diciendo, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. A veces el empresario exagera. Con algunas personas quiere que renuncie y todo, pero trabaja mejor y cambia su situación completamente. En medio de la cual de esa generación maligna y perversa, resplandecéis como lumbreras en el mundo. Hermano, no importa lo que intenten hacer con nosotros, nosotros debemos resplandecer como lumbreras, asidos de la palabra de vida, palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo, que los llevó a ellos a aceptar al Señor Jesucristo, quería gloriarse de no haberles enseñado lo correcto y que ellos no lo practicaran. Tener el placer de ministrar la palabra, que entiendan que era palabra de Dios, hicieron la voluntad de Dios, entonces no trabajé en vano, no fue en vano. ¿Cómo queremos que nuestro pueblo crezca en la gracia de Dios? Que sea una iglesia muy espiritual, bien edificada en la fe, personas que no tienen dos caras, solo una, victoria, 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 no acepta derrota.
está en su lugar, Dios me trajo a vivir aquí, a trabajar aquí, voy a marcar la diferencia en el nombre de Jesús. Señor, soy tu siervo. Como José de Egipto fue vendido a Egipto y no murmuró, acabó en la prisión y no murmuró, llegó a ser como el primer ministro de Egipto y no humilló a aquella persona que lo acusó falsamente, ni a sus hermanos que lo vendieron, les bendijo a todos. Hermano, la palabra de la vida la debe tomar y mostrar que usted es de Dios, y nosotros no habremos trabajado en vano. Usted será una bendición. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Ítalo se involucra con personas del tráfico en la adolescencia y se vuelve un consumidor de drogas. Cuando tenía unos 11 o 12 años, empecé a trabajar en una pequeña tienda de ropas en una comunidad y estuve cerca de unos 2 años y un poco más. Y trabajando allí, ganando un sueldo mínimo y nada más. Y por allí pasaban algunas personas con una vida totalmente equivocada. Sí, vendían drogas y cosas ilícitas, sí. Y con el paso del tiempo, una de esas personas que por allí pasaba, que era una de esas personas, entablamos una amistad los dos y me hizo una invitación para que empezara a andar con él para todos los lados y que ganaría mucho más de lo que ganaba en la pequeña tienda. Por eso probé, así que empecé a andar con él, ¿no? En ese momento él trabajaba. Lo que tenía era poco, pero lo suficiente como pobre. Estuve en esa vida desde los 14 a los 17, 18 años. Sí, seguí practicando esas cosas y en todo ese tiempo vi suceder muchas cosas, sí. Ítalo abandonó el tráfico y empieza a trabajar como mensajero. Cuando llegaban los fines de semana, se terminaba el trabajo, los demás mensajeros y colegas de trabajo siempre me invitaban, ¿sí? Para salir e irnos a un bar a tomar una cerveza o cualquier otra cosa, ¿sí? O comer algo. Y así empecé, sí, a tomar. Creo yo que Ítalo se hundió en la bebida, pero fue después que empezó a formar un grupo de amigos, digamos que ya más adultos, ¿verdad? Porque salían a bailar y esas cosas. Bueno, a los 27 años más o menos que conocí a esa persona llamada Nubia y empezamos a salir juntos y éramos novios. Me encontraba sin trabajo, pasando por muchos problemas financieros y ella trabajaba en un centro comercial y me empezó a ayudar. A veces llegaba muy tarde en la noche del trabajo, sí, cansada, y a veces me decía que tenía hambre. Pasó el tiempo y empezamos a salir. Fuimos novios por más o menos unos 8 meses, un poco más. Y con eso, después de esos 8 meses, decidimos que queríamos una relación más seria, estar juntos, viviendo en la misma casa. Y con eso empecé a conocer al verdadero Ítalo, ¿sí? Empezaron las peleas. Enseguida empezó a llegar muy tarde a casa y las peleas iban aumentando. Y me decía palabras muy pesadas, humillaciones, palabrotas, hasta agresiones. Sí, me empujaba, me trataba muy mal realmente. Dentro de un plazo de 1 año estuvimos en ese casamiento, conturbado, con peleas, discusiones y violencia. Y luego empecé a recibir invitaciones. Sí, para que fuera a una iglesia evangélica, para buscar, porque la situación podría cambiar, podría ser distinto. Y por lo menos por 1 año ella estuvo buscando por mí, intercediendo en oración, ¿sí? Y me empezó a tratar muy bien y empezó a cuidarme muy bien, ¿sí? Y en ese periodo de 1 año empecé de vez en cuando a ir a otra iglesia evangélica, no a la misma. Y yo seguía perseverante, incluso hablándole de Jesús. No estaba muy de acuerdo, él decía que no lo necesitaba. Ítalo aceptó la invitación de Nubia y se convirtió al evangelio. Después de ese principio, sí, de transformación en mi vida, empecé a cambiar
Dejé el cigarrillo, abandoné la bebida, toda clase de bebida. Ya no tenía ganas de estar en medio de mis amigos, de desorden, de fiestas, ¿sí? Me convertí realmente al Señor Jesús, ¿sí? Conocí la palabra, me bauticé en las aguas. En el mismo mes fui bautizado en el Espíritu Santo. Y hoy, con Jesús, somos una pareja bendecida. Nos respetamos, nos amamos cada día más. Gracias, Jesús. ¿Quién está en una situación semejante? El remedio es el mismo. Busque a Jesús. Si usted está en comunión con el Señor, usted no tendrá sus propias palabras en la boca. Hará la obra con las palabras de Dios, con los propios labios del Señor. Si no es así, las cosas serán diferentes. Vamos a la primera pregunta ahora. Doctor, ¿cuál es su opinión en relación a la mayor dificultad de las iglesias evangélicas hoy? Yo no sé si la iglesia tiene dificultades, porque la iglesia camina en la luz de Dios. Quizá el hombre, en la ansiedad de crecer, ve dificultades. Cuando me convertí a los 6 años de edad, entre el 53 y el 54, éramos pocos. Había cierta dificultad que era la discriminación. Éramos discriminados terriblemente. Yo, por ejemplo, nunca estuve de niño en una fiesta de cumpleaños. Veía a los demás que los invitaban, pero a mí no. Ni los parientes me invitaban. ¿Por qué? Porque era creyente. Un día pasé por una calle en la casa del médico. Los niños de mi edad estaban muy bien vestidos, corriendo, divirtiéndose. Uno comiendo pastel, otro tomando refresco, otro jugando allá. Me detuve y dije, Jesús, nadie me invita a una fiesta. Hasta lloré. Pero dije, no hay problema, soy de Jesús, tengo algo mejor y me fui. ¿Qué podía hacer? Le reclamé a mi profesora. Yo era un poco medio alterado. Tenía un tío que vivía lejos, fue a mi casa y él tenía una librería. Entonces me llevó un libro. ¿Cómo se llama tu profesora? Digamos que era María, Doña María. Doña María, llévele este libro, un libro bonito de capa dura, muy bonito de verdad. Cosas que le gustan a las mujeres, unas cosas acuerdo, dáselo de regalo. Hermanos, nunca conté esto. Cuando llegué a la sala de los profesores, ella estaba allí, le llamé, Doña María, ¿puedo hablar con usted? Claro, viene a traerle un regalo. ¿Qué es? Un libro. No me digas que es un libro de creyente. ¿Cómo es ignorante? Se lo doy porque mi tío me mandó. Ya estaba cansado de ser discriminado. No me aguanté. ¡Qué dificultad! Eran dificultades, eran probaciones y vencimos. Hoy el país se convirtió. Llegamos a algún lugar y la gente nos recibe. Es de Jesús, entre. Antes no, fuera. Entonces, la iglesia no tiene dificultades. La iglesia tiene que seguir el plan de Dios. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿quién está bajo el control del enemigo logra pronunciar el nombre de Jesús? Mira, hermana, hay que ver qué considera usted control del enemigo. Si alguien está bajo el control del enemigo, está loco. No hay otra razón. El enemigo no tiene ninguna razón, como el endemoniado de los Gadarenos. Pero hasta él tuvo un vislumbre, corrió y adoró al Señor Jesús y el demonio lo tomó. ¿Qué tengo contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Cuando una persona está poseída, no habla, ¿no? De ninguna manera, ella obedece cuando uno habla en el nombre del Señor Jesús. Pero hay que ver si de verdad es eso. Hay mucha gente que es carmonio, carne mezclada con demonio, o sea, hay que diferenciarlos, porque se confunden. A veces las personas se quedan así. Me acuerdo que una vez estaba en casa, eran las 2 de la mañana, un pastor me llamó. Llegué a casa casi a la medianoche. Diga, doctor, por el amor de Dios, venga a la iglesia. ¿Qué pasó, hermano? Miré el reloj, eran las 2 y algo. Doctor, estoy desde las 10 expulsando un demonio y el demonio no sale. Me fui a la iglesia. Era un chico de unos 14 años, expulsaba al demonio y después un rato, ¡ya! Le dije, déjame, le dije al chico, hijo. Y él, ¡ya! Y más, le dije, deja de hacer eso. Eres un chico de Jesús, sé inteligente. El pastor ya oró y el diablo se fue. Lo expulsaré por última vez.
Y después haré una oración para que Dios te dé fuerzas, demonio. En el nombre de Jesús se acabó, no vuelvas más. Jesús fortalece a ese chico, di amén, amén. Y después estaba bien. ¿Cómo fue, doctor, hermano? Hay que tener sabiduría. El chico ya estaba mal de la cabeza, sal, y volvió el demonio. Volvía. Se puso bien allí mismo, se fue a su casa y siguió bien. Hay que pedirle sabiduría en todo, porque si no el enemigo le engaña. Se queda una situación de va y viene, de las 10 de la noche a las 2 y poco de la mañana. Bien, vamos a abrir el corazón ahora. Estoy casada hace 25 años y tengo 2 hijas. Hace 2 años descubrí que mi marido tiene un amante. Pasé por momentos difíciles, pero aún así no quiero abandonar mi casamiento. Siempre busco la presencia de Dios, pero a veces no sé cómo actuar. Quizás lo que me está sucediendo es una prueba. Por favor, doctor Suárez, necesito su orientación. ¿Qué debo hacer? Hermana, es algo muy triste. No sé por qué las personas caen en el adulterio. Solo cosecharán dolores en el futuro. Una persona tiene un romance, digamos, un hombre maduro con una niña de 17 años, que aún ni se desarrolló. En el momento es feliz, después cuando llega a ser mayor, Dios mío, qué hombre malvado. Digamos que era un pastor, un juez, un médico, no sé, un vecino tal vez, un pariente. Le tendrá odio, toda su vida tendrá eso en el corazón, si es que no queda traumada. Sucedió eso, ya no confía en nadie. Dios mío, ¿quién está en ese camino? Abandónelo, son del demonio esas cosas. Basta un hombre y una mujer que se amen, se unen, se casan y sean felices para siempre. ¿Quién es soltero y casado? Ni se diga, respeten. Si ve una cosita llamada alianza en la mano izquierda, es todo, esa persona ya tiene dueño. Busque uno que no tiene dueño, hay que respetar. Pero lo triste es que parece que hay gente que promueve esas cosas, les parecen bien. Es algo desagradable, un caso como este prácticamente acaba con una vida. Ella quiere luchar, luche por su casamiento, entre en la presencia de Dios, consulte a Jesús, lea primero a los Corintios capítulo 7, San Mateo 19, y vaya buscando a Dios, no se apresure, y Dios le dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por todos ustedes, baje la cabeza y cierre los ojos. Oh, Dios mío, queremos al verdadero maestro aquí. El maestro de Galilea, el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, el que cuando estuvo en el mundo nunca le dio la espalda a nadie, que curaba personas enfermas, liberaba a los oprimidos, levantaba a los caídos, le daba gracia a todas las personas. En ti nosotros ponemos nuestra fe, depositamos nuestra esperanza en ti. Y que aunque 1000 caigan a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, tú no dejarás que nos alcancen. Oro por los que han sido alcanzados por malos pensamientos, alcanzados por enfermedades, alcanzados por obras de brujería, de hechicería. Dios mío, alcanzados por accidentes que han dejado secuelas. Oh, Dios mío, quiero que actúes ahora. Y te pido que cures, Dios mío. Este es tu pueblo, que no quiere trabajar en vano, quiere trabajar con tus labios. Padre, ahora voy a usar la autoridad que tú me has dado. Y como ministro de la palabra de Dios, yo paralizo toda la acción del diablo y digo fuera para nunca más oprimir. Deja a esa persona en el nombre de Jesús. Digan, gracias Jesús. No volveré.